Buenos días, compatriota. Usted se enteró que el pasado martes 10 de septiembre hubo 7 homicidios, 7 asesinatos. Así lo reporta el principal medio de comunicación de este país, esa mezcla entre periódico y partido político, entre plataforma propagandística y productora de morbosidad nacional, que es el director del OIJ y el subdirector del OIJ. Usted sabe, compatriota, que el Poder Judicial tiene la mayor sala de redacción del país, que ni la prensa canalla, ni los telediarios, ni lo que queda de La Nación tienen la cantidad de periodistas que tiene el Poder Judicial. Vea, compatriota, solo el organismo de investigación judicial, entiéndase, la dirección y la subdirección, tienen 8 periodistas. ¿Quién sabe cuánta gente más? Si entre ellos hay asistentes, oficinistas, secretarias, más todo el equipo, las cámaras, los micrófonos, las pantallas, el show. El Ministerio Público tiene 2 o 4 periodistas, 2 periodistas. El presidente de la Corte tiene un asesor politólogo. La Sala Cuarta tiene 2 periodistas. El Poder Judicial tiene 4 o 5 periodistas. Yo le voy a pedir al Departamento de Talento Humano que me certifique cuántos periodistas hay en el Poder Judicial, cuánto ganan y qué hacen. Pero que el megapoder judicial es un poderoso partido político, conectado, por supuesto, con los partidos políticos corruptos, que es una agencia de publicidad y propaganda gigantesca y costosísima. Si usted pone esos 20 periodistas con un salario promedio de 1 millón de colones al mes, ahí usted tiene por lo menos 20 millones más cargas sociales. Así es que a lo largo del año usted tendrá 240, 300 millones de colones en sueldos de periodistas. Por eso no se sorprenda. Es más, hay un medio de la prensa que ya se lo tragó la prensa canalla, se revolvieron sus redacciones y ponen de manera muy chistosa la dirección para no decir que están ahí mismo, en donde todos los días hay media o una página dedicada al director del OIJ. Por ejemplo, hoy sale con un cuento que le copió al ministro de Seguridad, que me parece una de las propuestas más ridículas y absurdas. Obligar a los motociclistas a que usen un chaleco con el número de la placa de la moto. O sea, hay que ser realmente charlatán para creer que un sicario, porque tiene un chaleco con el número de la placa, no va a asesinar a su víctima. Eso está superado en otros países. Son ocurrencias. Ve, ahora dicen en la agencia de publicidad y propaganda del OIJ que hay que aprobar la ley contra el sicariato, que hay que ponerle una sanción de 6 años. Vea qué ridículo. Es que vea lo que son los partidos políticos corruptos y lo que es la dirección del OIJ y lo que es la Corte Profunda. ¿Cómo nos engañan? Como están acostumbrados a tener un circo mediático permanente, que ahora vamos a analizar cómo funciona y qué efectos produce, nos hacen creer que todos los delincuentes que usen menores de edad van a tener una pena de 6 años. ¿No les parece ridículo? Aparte de que hay una cosa muy interesante. Un día de estos en un foro,
donde siempre invitan, más cuando es en una universidad pública, invitan a una jueza que escribe en la página 15 de La Nación y firma como abogada, que es profesora de la Facultad de Derecho de la UCR, que tenía un programa en Canal 15 y que es la candidata magistrada del Frente Amplio. Dicho sea de paso, tenían un plan de serrucharle el piso a un magistrado que reeligieron recientemente para que ella lograra ser magistrada del Frente Amplio. Se le pifió, por dicha. Volvamos a lo que sucede con los manejos que hace el organismo de investigación judicial. Brazo armado de la Corte Plena, brazo armado y propagandístico del partido judicial que la mayoría de los magistrados conforman. Por eso usted los ve desde el presidente de la Sala Cuarta como un Fernando IV diciendo: yo aquí estoy en el Versalles de la jurisprudencia y se hace lo que Moa dice. La justicia soy yo el magistrado Sol. Pero si también nos vamos al set de propaganda que tiene el director del OIJ, lo que pasa es que siempre detrás de él está el exministro de Seguridad del gobierno de Carlos Alvarado, que no aparece, pero es el que mueve todo el espectáculo, es el guionista, es el que convoca y es el que oculta que en el año 2017 escondió el informe sobre el impacto que tuvo la liberación de los 6,000 condenados golondrinas que hizo el gobierno del presidente Cachetón Solís. Por eso le dieron el premio a ministro de Seguridad. Por eso usted los ve que va cada rato a la Asamblea Legislativa. Es más, hacen una peregrinación muy simpática. Salen por la pirámide de la Plaza de la Justicia, suben por el bulevar hasta el Museo Nacional y de ahí cruzan al edificio a reunirse ¿con quién? Con don Rodrigo Arias, con la Comisión de Seguridad y por supuesto con un diputado que está al servicio de la nación y la prensa canalla y ahora cuenta con la coparticipación de los directores del OIJ para quitarle el presupuesto a los bomberos. Habráse visto qué clase de compañeros son los directores del OIJ con el cuerpo de bomberos. Le quieren quitar el presupuesto en un proyecto estúpido y turqueso para darle un 1% más al organismo de investigación judicial, cuando lo que tenemos es un colapso de la administración de justicia penal, porque en este país existe un megapoder judicial, el único en el mundo que tiene bajo su control y mando la Corte Constitucional, el Ministerio Público, la Policía Judicial, la segunda del país, los laboratorios forenses, medicina legal en manos de un jefe que aquello lo tiene hecho una catástrofe, y además la defensa pública. Curiosamente, la defensa pública tiene 1 o 2 periodistas. Aquí lo que nosotros tenemos desde hace años, desde los tiempos de don Eloy, en los 90s, que hasta lo convirtieron en un personaje de un programa cómico de aquella época, que salía con la bandera del PUS, que sabía convocar conferencias de prensa los sábados para sabotear el trabajo del gobierno. Ahí tenemos nosotros cómo el organismo de investigación judicial es el brazo armado y propagandístico de la Corte Profunda. ¿Cómo funcionan? Dando noticias todos los días, ahora opiniones, ahora se convirtió el director y el subdirector del OIJ en legisladores. Oiga, se le fueron arriba a su jefa, la magistrada Patricia Solano. Van y proponen y dicen y critican, inclusive a veces hasta regañan a los diputados.
No se les olvide que el cerebro político que está aquí detrás del director, Michael, suena siempre pac, 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 pac. Pero ¿dónde está el truco y la gran trampa de el Poder Judicial con su mega medio de comunicación, agencia de publicidad y propaganda, con sus 20 periodistas? En proporcionarle a los medios de comunicación y especialmente a la prensa canalla el grueso de la información que transmiten. El OIJ es una productora de noticias morbosas, sangrientas, tenebrosas y de noticias que, si las analizamos, son profundamente ridículas. Veamos un allanamiento de hace pocos días donde se llevan a 10 o 12 personas detenidas, las meten a la cárcel, montan un circo. El director del OIJ hablaba de los detenidos y de las cosas que se están investigando. Hicieron tan mal el trabajo que no dejaron preso ni a uno solo de los detenidos. Entonces, claro que uno se pregunta, especialmente un abogado que se ha dedicado 45 años a estudiar este tema y la pésima situación del Poder Judicial, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Acuérdense de un mafioso de Limón, donde han llevado decenas de policías, hasta de la fuerza pública, para capturarlo, y se les ha escapado 2 veces. Pero lo más espectacular de todo es que ellos montan un gran escándalo y la prensa los alcahuetea tanto que cuando se pegan una pifia en los allanamientos, lo que sale es un cuadrito de este tamaño después de las páginas y páginas y pantallas. ¿Dónde está el truco y la trampa? La prensa, como es una prensa, la prensa canalla, como es una prensa vagabunda, como es una prensa del espectáculo, lo que le vende a sus clientes, a sus espectadores, es un show de sangre y muerte producido en la agencia de publicidad del Poder Judicial, es decir, los 8 periodistas del OIJ. Entonces, el OIJ llama a los periodistas para que acudan a los grandes operativos y allanamientos. Y usted ve el bañazo de los directores del OIJ, ¿verdad? Que están con una camisita así aplanchadita, con la corbatita, con un chaleco antibalas, a muchos metros de donde está la operación para dar declaraciones disfrazados de policías. Yo quisiera que le preguntara a la prensa, al actual director y al subdirector del OIJ, en cuántas operaciones policiales estuvieron involucrados a lo largo de su carrera burocrática. Porque en el OIJ no ascienden los verdaderos policías a puestos de mando, ascienden los burócratas políticos que se hacen amigos de la argolla que lo controla y de la corte profunda. Lo que le produce el OIJ al país es gravísimo, porque le da una cifra de impunidad gigantesca. Lo dijimos recientemente, en los casos de corrupción, la Administración de Justicia solo logra condenar al 0,5%. Ahora dicen que el tema del OIJ se resuelve sacándolos de la regla fiscal para aumentar sueldos, para que haya más presupuesto, quitándole la plata a los bomberos, para hacerle el favor a la nación que vive muy enchilada con el director de bomberos por lo de Parque Viva. Pero no solo es la impunidad lo que nos producen, porque ellos tienen otro truco, casos policialmente resueltos, charlatanes, porque los casos no se resuelven policialmente, nada más, se resuelven fiscalmente con una buena acusación y se resuelven judicialmente con una sentencia condenatoria. Vamos a probar dentro de algunos días
cuáles son los índices de impunidad que demuestran el fracaso del Poder Judicial frente a la criminalidad y la inseguridad. Pero el mayor efecto perverso en nuestra sociedad, en nuestra juventud, en nuestros niños, es ese show de sangre y fuego y muerte que le da la Oficina de Prensa y Propaganda del OIJ a la prensa canalla. Vea los telenoticieros, lea los periódicos, sangre y muerte. Por eso ahora el director o el subdirector, es que yo no sé cuál es el ventríloco y cuál es la marioneta, a veces se turnan. 613 homicidios, dicen muertes violentas, entonces dan cifras como que uno no está seguro si son ciertas o no, pero si tiene 613 homicidios en 9 meses, tiene más de 60 homicidios al mes. En este país todos los días hay 2 víctimas de asesinato. Pero ¿qué es el sicariato? ¿Qué es la mafia? ¿Qué es el narcotráfico? Muy bien, muy bien. Pero ustedes, ¿qué es lo que han planteado? Reformitas parches, reformitas paliativas. ¿Por qué no le entran en serio y nos dicen, como ya lo dijo el fiscal de probidad, que el desastre está en la administración de justicia, concretamente porque existe solo un tribunal penal de Hacienda para conocer los casos de corrupción y está colapsado? ¿Por qué no proponen reformas al Código Procesal Penal como quitar la audiencia preliminar? ¿Y por qué no se atreven a pedir una reducción del 50% de las penas en todos los delitos, con una normativa penitenciaria que exija que las condenas sean cumplidas? Porque ahora le ponen a la pareja de asesinos de un bebé en San Carlos 35 años de cárcel por haber despedazado un bebé de 5 meses. ¿Y ustedes creen que se van a quedar los 35 años? No se quedan ni 15. Esto es un juego mediático, es un circo mediático hecho por el director y el subdirector del OIJ desde hace años, con su mega y costosa agencia de publicidad que nutre de sangre, fuego y muerte a los medios canallas para que estén envenenando la conciencia de la juventud y de la sociedad civil. La Corte es un partido político, por eso se defiende como lo hace, por eso tiene 20 periodistas, por eso no cumple con el principio de justicia pronta y cumplida, por eso tienen una campaña permanente de manipulación de la sociedad civil. No se trague el cuento, compatriotas. También hay prensa canalla a sueldo dentro del Poder Judicial, pagada con sus impuestos. Buenos días.